le prestan atención, les alegrará de su amor, de su bien eternal. Estamos viviendo tiempos peligrosos y podemos darnos cuenta en muchas formas. En muchos rubros nosotros estamos dándonos cuenta que realmente la situación que estamos viviendo no es para nada favorable, no es fácil lo que estamos enfrentando cada uno de nosotros, sea como personas en lo individual, sea en la familia, sea a lo mejor en la sociedad. Vemos, por ejemplo, la economía es algo que está amenazando. Si estamos viendo las noticias, si estamos al tanto de lo que ocurre en el mundo, realmente la economía es algo que está teniendo algunos cambios importantes. Vienen algunas situaciones que van a tornarse diferentes a lo que nosotros estamos conociendo hasta el día de hoy. Si hablamos acerca del medio ambiente, si hablamos acerca de la contaminación, hablamos acerca de todas las cosas que está sufriendo el planeta, pues nos damos cuenta que la situación no es para nada favorable. Ya es una cosa que las instituciones ambientalistas nos están advirtiendo, le están advirtiendo a las empresas, a la sociedad, que podamos nosotros hacer algo para tratar de frenar este impacto que está teniendo el planeta en cuanto a las cosas que estamos viviendo, en cuanto a la contaminación, el uso del plástico y tantas cosas que estamos oyendo que están a la orden del día, porque en verdad estamos padeciendo cosas que uno se pone a pensar en un futuro. De alguna manera, hace tiempo, cuando estábamos nosotros niños, pensábamos en lo que vendría a ser el futuro para nosotros. Hoy lo estamos viviendo y ahora nos ponemos a pensar qué vamos a dejar a nuestros hijos, cómo vamos a estar nosotros viendo que ellos van a estar padeciendo. Probablemente nosotros pensamos, ya vamos de salida, ya hemos avanzado en nuestro tiempo y estamos teniendo hasta ahora probablemente ciertas cosas buenas, pero lo que viene para ellos es algo que nos debe de poner a pensar. Y no solamente en este rubro, podemos pensar aún en el ámbito religioso, en la iglesia. Las cosas que están ocurriendo realmente no son lo mismo que nosotros teníamos cuando comenzamos. Hablando a lo mejor hace apenas 30 años, la iglesia del Señor era algo diferente a lo que hoy estamos teniendo, a lo que hoy vivimos. Y sabemos a lo que nos referimos, todos sabemos de lo que estamos hablando, y en verdad nos ponemos a pensar qué vamos a dejar a nuestros hijos, cómo van a vivir ellos su espiritualidad, cómo van a estar desarrollándose en todos los ámbitos, sobre todo en lo que está concerniente a su salvación. Esto es algo que nosotros nos está poniendo a pensar, y lejos de asustarnos en las cosas que la sociedad está teniendo, hablando de lo que pasa en la iglesia, hablando de lo que la sociedad está haciendo y que está entrando a la iglesia, hablando de la homosexualidad, hablando acerca del feminismo y hablando de otras cosas, en verdad lejos de asustarnos, nos invita a prepararnos, a ver qué vamos a hacer nosotros, qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo, qué es lo que estamos nosotros haciendo para que esto pueda mejorar. Porque podemos quejarnos de la situación y podemos a lo mejor entrar en pánico y pensar en cosas que a lo mejor pueden llegar a preocuparnos, pero tenemos que accionar, tenemos que nosotros hacer algo, ponernos a trabajar en lo que debemos de hacer. El mensaje para esta mañana lo hemos titulado Firme en tiempos difíciles. Se requiere eso. Es algo que la palabra de Dios nos profetiza desde el tiempo del apóstol Pablo. Decía allá, o escribe el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Es una situación que el apóstol Pablo advertía a Timoteo, dice, debes de estar advertido acerca de estas cosas. Tú sabes o debes de saber que en el tiempo postrero, en los últimos días, vendrán este tipo de actitudes, de pensamientos, donde habrá personas que son solamente amadores de sí mismas. No les interesará nadie más, no estarán pensando en el prójimo, ni siquiera a veces en su propia familia, solamente en ellos, solamente en cómo avanzar, en cómo tener, en cómo poseer, en cómo estar bien yo, y eso es lo que estamos nosotros viviendo. Todas estas actitudes que describe aquí, hoy podemos ver este tipo de situaciones en la sociedad. El ser humano se va corrompiendo a tal grado que estas actitudes están siendo calificativos que hoy personas alcanzan. Y es importante que nosotros veamos eso. El apóstol Pablo hablaba de apartarnos de tales personas, no dejar involucrarnos, no dejar contaminarnos, no tener relación que nos ate a este tipo de personas. Al contrario, mejor resplandecer en medio de ellos e invitarlos a que puedan conocer un camino distinto. Pero esto es algo que la palabra de Dios profetizó y hoy lo estamos viviendo. Hoy podemos voltear a nuestra sociedad, podemos ver a nuestro alrededor y podemos darnos cuenta que sí, en efecto, esto es algo que ya estamos viendo, lo estamos teniendo. Seguramente usted puede conocer a alguna persona que tiene más de 3 calificativos como estos. Y esto es lo que la palabra de Dios nos habla. ¿Por qué sucede esto? Podemos a lo mejor culpar a Dios, culpar al gobierno, culpar a los padres, podemos culpar a todo el mundo. Pero el asunto es que cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre no tiene a Dios en su vida, cuando deciden hacer su propia voluntad, seguir su propio camino y obedecer a sus concupiscencias, apartándose de Dios, estas son las consecuencias. El hombre se extravía, se pierde, no sabe el rumbo que debe seguir porque ha perdido la guía, la brújula de nuestro Dios. Esta es la situación que estamos viviendo, y para poder estar firmes en estos momentos vamos a mencionar algunas herramientas que la palabra de Dios nos dice que debemos de tener para poder mantenernos firmes, para poder nosotros saber qué hacer. En la realidad, nosotros estamos seguros, y esto es lo primero que debemos de saber, no importa la tempestad por la que estemos atravesando en estos momentos de nuestra vida, no importa las tempestades que vengan a nuestra vida, estamos seguros 100% que Dios tiene el control de todo. Esto es lo primero que nosotros necesitamos saber. Estar bien seguros que Dios tiene el control. No se le ha salido las cosas de control. Simplemente en su amor nos deja decidir, nos deja accionar, y esto es lo que Él permite. Permite que nosotros podamos tomar nuestras decisiones. Podemos obedecerlo o podemos ignorarlo, pero de lo que decidamos dependerá cómo vamos a ir forjando nuestro futuro. Hoy en día la gente en su mayoría ha decidido dejar a Dios, ha querido complacerse. Aún en el mundo religioso buscan la autocomplacencia. ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué sermón me agrada a mí? ¿Cómo es que yo puedo sentirme a gusto? ¿Cómo es que mi familia puede estar cómoda? ¿El predicador que me agrade a mí? La congregación que pueda satisfacer mis necesidades, y pensar en yo, en lugar de decir dónde voy a ir a adorar a Dios. ¿Cómo es que Él se agrade de mí? ¿Qué puedo hacer para complacerlo a Él? ¿Cómo es que voy a aportar a la comunidad para poder hacer de eso algo mejor? Esto es lo que ha sucedido, y por eso es que estamos hoy sufriendo las consecuencias. Por eso, lo primero que necesitamos saber es, Dios sigue estando en el control. Dios es soberano y no se le escapa nada de sus manos. Todas las cosas Él las tiene planeadas, y al final de cuentas Él va a ejecutar su juicio. Eso es lo que debemos de estar seguros. Por eso nos conviene estar firmes en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Aunque pudiéramos parecer que estamos en contra, aunque pudiera parecer que estamos equivocados, aunque las situaciones donde todo el mundo dice y aprueba lo malo, y pareciera que somos los únicos poquitos que aprobamos lo bueno y a lo bueno le decimos bueno, entonces, aunque pareciera que somos los que estamos equivocados, si tenemos la guía de la palabra de Dios, no dejemos que esto nos trastorne. Entonces, para poder nosotros mantenernos firmes, lo primero que necesitamos es conocimiento de la palabra. No hay otra forma. Para estar firmes en lo que es, nosotros no podemos saber cuál es el norte si no tenemos una brújula. Necesitamos nosotros tener una guía, necesitamos tener una certeza en algo confiable. Y qué mejor que ese conocimiento fuera de la ciencia, fuera de la filosofía, fuera de los pensadores humanos, que sea la palabra de Dios.
no lo que la sociedad llame moralmente bueno, lo que sea la norma de conducta aceptable para las personas. Esto no es seguro, aunque millones de personas digan esto es aprobable, esto es bueno, esto es justo. Oye, el humanismo es algo que está afectando a muchas personas, y esto pareciera como muy bueno, pareciera que es lo correcto. Sin embargo, la palabra de Dios no nos enseña esto. Así es de que cuando hablamos de conocimiento, para poder hacer cualquier actividad bien hecha, necesitamos conocimiento. Con un poco de conocimiento o con mucho conocimiento podemos nosotros hacer mejor las cosas. Si entendemos cómo funcionan los motores, podremos repararlos. Si tenemos conocimiento de cómo soldar, podremos hacer buen trabajo de soldadura. Si sabemos cómo conducir nuestra vida, vamos a conducirla bien. Entonces, el conocimiento es básico para que nosotros podamos prosperar y mantenernos firmes en nuestra carrera como cristianos. Oseas capítulo 4, versículo 6, conocemos este pasaje donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de Dios, de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando nosotros decidimos no recibir el conocimiento de Dios, entonces estamos perdidos, porque esta es la única guía confiable. Esto es lo único que puede darnos norte hacia dónde debe ir nuestro matrimonio, hacia dónde debemos de conducir nuestros hijos, hacia dónde debe ir enfocada nuestra vida. Solamente el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Cualquier otra cosa que nosotros usemos como guía fuera del conocimiento de Dios, seguramente nos va a extraviar. Así es de que por eso es que el pueblo le faltó. El pueblo desechó en muchas ocasiones a nuestro Dios. Decidió no oír a los profetas, decidió no entender lo que decía la palabra, y por eso es que fue destruido. Fueron cautivos, padecieron los azotes que Dios permitió a causa de su rebeldía. Así de que para poder nosotros mantenernos firmes en tiempos de tempestad, necesitamos adquirir conocimiento. Y esto es más fácil de lo que nosotros pudiéramos pensar. A lo mejor alguien pudiera decir: es que la verdad, hermano, yo leo la Biblia, pero ya no retengo. Yo no tengo la capacidad de retener. Esto, le digo, no es cierto. Todos tenemos memoria. Y si supiéramos la cantidad o la capacidad tan impresionante que tiene nuestro cerebro de almacenar información, esto es algo que nos sorprenderíamos. En verdad, si hablamos de una computadora que almacena información, bueno, nuestra memoria es mucho más grande que cualquier supercomputadora. Si pudiéramos nosotros saber la cantidad de información que podemos almacenar en nuestra memoria temporal o en nuestra memoria permanente, en verdad nos sorprenderíamos. Y podemos nosotros saber qué tiene ahí guardado en su mente: números de teléfono, nombres de personas, fechas de nacimiento, fechas de defunción, fechas de aniversarios. Tenemos almacenado ahí recetas de cocina, tenemos guardadas ahí infinidad de cosas que las tenemos, y solamente es de que pongamos a trabajar nuestra memoria y vamos a sacarla, porque está almacenado. Todos tenemos la capacidad de almacenar información, y la palabra de Dios es esta información que es útil para nuestra vida. Por eso es importante que nosotros podamos leerla. Leer la palabra de Dios es la mejor manera, es la forma más fácil de poder obtener ese conocimiento. Gracias a Dios, hoy en día tenemos Biblias suficientes para que sean leídas. Cada miembro de la familia puede tener su propia Biblia. Nosotros a lo mejor podemos tener 3, 4 Biblias, diferentes versiones, y todas ellas están accesibles. Es fácil, es algo muy económico el poder adquirir la palabra de nuestro Dios. Así es de que está al alcance de nuestras manos. Está solamente que nosotros le dediquemos tiempo. Decir: yo no puedo, de veras yo leo pero no se me queda, es aquí la importancia. Lo que nosotros consideremos importante es algo que vamos a almacenar. Usted no almacena cualquier teléfono, almacena solo los que necesita recordar. No está memorizando todo un directorio, está guardando aquellos teléfonos que realmente son importantes para usted. Hoy en día, con el teléfono inteligente, pues podemos tener ahí, solamente le picamos o buscamos el nombre de la persona y ya no tenemos que memorizar el número. Anteriormente teníamos que memorizar el número, y
Curiosamente, aquí a veces hay teléfonos que memorizamos desde los 7 años, desde los 10 años, allí están, porque son importantes para nosotros, los tecleamos varias veces y ahí siguen estando en nuestra memoria. La palabra de Dios podemos almacenarla, podemos nosotros meterla en nuestra mente, en nuestra memoria, y esto es algo que va a ayudar a mantenernos firmes. Podemos nosotros pensar en lo fácil que hoy es para tener la palabra de Dios. Hoy nosotros podemos tener gratis en nuestros celulares, podemos tener la Biblia, podemos tener incluso varias versiones, y aún todavía mejor. Usted, si a lo mejor pudiera pensar, es que mira, hermano, yo la verdad sí quiero leer, sí me interesa y todo esto, pero la vista ya me falla. Estoy leyendo 3, 4 versículos, me empiezan a llorar los ojos, aún con los lentes, y ya no alcanzo a leer la palabra de Dios. ¿Qué cree? Estamos tan rodeados de tecnología que usted puede simplemente reproducir. Así de sencillo como darle play a un video. Así de sencillo. Usted le pone play y empieza a narrarle la Biblia, palabra por palabra, en la voz que usted quiera. Allí le está diciendo, y no necesita, usted puede estar lavando los trastes, usted puede estar trabajando en otras cosas, donde pueda estar escuchando la palabra de Dios, y se sorprenderá cuántas veces al año podemos escuchar la palabra de Dios. En verdad se requiere muy poquito tiempo para leer toda la Biblia. Estamos nosotros haciendo una actividad, una receta de cocina que usted hace todos los días, que le toma a lo mejor de 20 minutos a 1 hora y media. En esa cantidad de tiempo usted puede leer hasta 4 libros, 3 o 4 libros, o puede leer a lo mejor una buena porción del libro de los Salmos, el libro más grande de la Biblia. En verdad es sorprendente la forma en la que vamos almacenando, y de tanto estar oyendo y oyendo, en lugar de que usted esté sola, de que usted esté solo allí haciendo sus labores, bueno, póngase a oír la palabra de Dios. Tenemos esta tecnología a nuestro alcance, así es de que hoy en día no hay excusa. No hay de que yo no alcanzo a ver, no hay de que yo no puedo leer porque me faltan lentes, no hay de que a lo mejor yo no tengo tiempo. Todos tenemos tiempo y podemos hacernos un espacio para escuchar, para leer la palabra de nuestro Dios. Entendemos nosotros los beneficios que hay de estar escuchando la palabra de Dios, de estar leyendo la palabra de Dios. Tener la palabra de Dios en nuestros corazones nos ayuda a apartarnos del pecado. Esto es algo que nos ayuda a poder nosotros vencer el pecado. Entre más cantidad tengamos de la palabra de Dios, la guardemos en nuestra mente y corazón, que dice David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entre más tenemos de la palabra de Dios, más lejos estamos del pecado, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar, está tomando parte de nosotros y nos ayuda a poder vencer el pecado. También nos ilumina el camino. Conocemos también lo que dice ahí, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino cuando tenemos la palabra. Nos dice, nos advierte de peligros, nos hace también más sabios cuando tenemos que tomar decisiones. Nos dice por ahí, no, esto no está bien, esto no agrada a Dios, esto no es prudente, esto no es algo que te va a beneficiar, te va a perjudicar incluso más adelante, y con sabiduría podemos conducir nuestros pasos. Conocemos la verdad, y ya conocemos, tener la verdad de nuestro lado, en nuestras mentes, nos ayuda a no ser engañados. No va a venir cualquier viento de doctrina a decirnos esto es lo correcto, sino que vamos a poder estar seguros de lo que estamos haciendo porque lo leemos en la palabra de Dios. Podemos también vencer al enemigo. Cuando estamos nosotros en la batalla, cuando hablamos de mantenernos firmes en tanta situación adversa, bueno, ya conocemos que nuestro Señor Jesucristo derrotó al adversario con la palabra, diciendo, escrito está. Escrito está. No dijo, yo no creo. No dijo, yo no pienso. Él dijo, escrito está. Y así es como debemos de nosotros también actuar y responder. También, bien importante, podemos entender el propósito de nuestra vida. Estar leyendo la palabra de Dios es mejor que cualquier otra filosofía. Si pudiéramos nosotros leer el libro de Eclesiastés, pudiéramos leer el libro de los Proverbios, en verdad entendemos el propósito, la razón de nuestra existencia, y esto puede también traernos paz a nuestra alma. Podemos estar en paz con nuestro Dios porque estamos obrando según sus mandamientos. Estamos seguros que cada paso que vamos dando es de acuerdo a su voluntad, y
y vaya que esto trae mucha paz a nuestra existencia. Así es de que esto es, y mucho más, lo que puede traer como beneficio conocer la palabra de Dios. El conocimiento es algo que necesitamos todos nosotros. No importa cuántos años tengamos en la iglesia, no importa cuántas veces usted haya leído la Biblia. Es increíble, en la semana estábamos leyendo con las niñas, hay 2 pasajes que yo la verdad no los había, a lo mejor los había leído, pero los lee de repente uno de corrido, porque está uno leyendo y quiere avanzar en los capítulos, pero cuando las niñas empiezan a preguntar, cuando uno empieza a leer concienzudamente, después de 1, 2, 3 veces que lee el mismo libro, entonces dicen, esto no lo había notado, no había puesto atención a esto, a estas palabras, y bueno, descubrí una cosa que no había visto, de veras, en todos estos años no lo había visto, no lo había pensado así. Y bueno, es algo que sorprende lo que podemos encontrar, por eso es un tesoro donde podemos tener nueva información, aunque es un libro tan antiguo, tiene tanta información tan actual y tan vigente para nosotros. Por eso es bien importante adquirir conocimiento, todo el tiempo estar sobre la palabra de nuestro Dios. Este es nuestro alimento, esta es nuestra vida, es nuestra guía, es lo que nos da la seguridad de que estamos haciendo las cosas según nuestro Dios. Continuando con esto. Para poder estar firmes en estos tiempos de dificultad, necesitamos tener identidad. Es una cosa que a veces la iglesia ha perdido. Nosotros podemos ver entre tantos pensamientos, tantos bombardeos en la televisión, en las redes sociales, en los comerciales, por la radio, en el periódico, donde usted voltee, están estos pensamientos que quieren meternos a fuerza. Y para poder nosotros mantenernos firmes, necesitamos saber quiénes somos. Estar bien seguros de lo que somos. Somos siervos de Dios. Somos hijos de Él. Estamos para servirlo a Él. No estamos para seguir las corrientes. No fuimos puestos en esta vida para hacer lo que queramos con ella. Fuimos puestos aquí, tenemos la oportunidad de existir para honrar a nuestro Dios. No para hacer lo que nosotros creamos o lo que la gente diga, sino lo que Dios nos está mandando. Por eso es bien importante que nosotros podamos tener esta identidad como pueblo de nuestro Dios, para no mimetizarnos con el mundo, para no camuflajearnos como lo hace el camaleón, como lo hace el soldado en tiempo de guerra, no estar pareciendo como que somos de ellos. No, somos cristianos, y si nos ven diferentes, qué bueno, porque este es nuestro propósito, resplandecer como luminares en el mundo, no mimetizarnos y esconder la luz debajo del almud, sino ser influencia para aquellos que están cerca de nosotros. Comenzando en nuestra casa, continuando en el trabajo, siguiendo en la escuela, en la calle y donde quiera que andemos. Ser luminares, estar resplandeciendo, ser la diferencia. Y si nos ven diferentes, estamos haciendo bien el trabajo. Eso es lo que estamos nosotros buscando. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se amolden a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conocemos este pasaje. Es importante que nosotros lo podamos vivir. Una vez que tenemos el conocimiento de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones almacenado, entonces ahora lo ponemos a trabajar. Ahora lo ponemos en práctica. Y eso es lo que nos va dando sabiduría. Eso es lo que nos va guiando y nos va diciendo cómo debemos de comportarnos. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que nosotros vamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto habla de firmeza. Hay cosas que no son fáciles. No es fácil para nuestros hijos cristianos, o aun cuando no estén bautizados todavía, pero han tenido esa semilla que ha sembrado en sus corazones, que estén en la escuela y que, por ejemplo, ellos tengan este hábito de dar gracias a Dios por los alimentos. No es fácil para ellos soportar la presión de grupo. El que puedan criticarlas a nuestras hijas, porque a lo mejor son las únicas que están ellas diciendo: no vamos a ponernos pantalón en la escuela. No es fácil para ellas decir: no me voy a cortar el cabello.
No es fácil para ellas a lo mejor estar aguantando las críticas, burlas por su fe. Y esto es algo que no hemos visto, como hijas de hermanos han estado padeciendo en la escuela por los mismos profesores. Y esto no es sencillo. No es fácil a lo mejor para usted también como cristiano el poder andar entre tantos compañeros que están habituados a comportarse de una manera distinta y que usted pueda refrenarse. No es sencillo. Por eso el apóstol Pablo dice, vamos a presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Porque este es el culto que ofrecemos a Dios todos los días. Todos los días estamos buscando honrar a nuestro Dios, sacrificarnos para Él, para obedecerlo. Y luego dice ahí, continúa diciendo, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de renovar el entendimiento. Bueno, la palabra amoldar, bueno, aquí dice conformar, es la palabra amoldar. Este es un molde. Y el líquido que ponemos aquí va a tomar la forma de este molde. ¿Lo podemos entender? Cuando nosotros ponemos un molde, cualquiera que sea su forma, le vertimos nosotros algo líquido, hablamos del cemento, aquellos que están trabajando con las molduras, están ustedes vaciando en el molde el cemento líquido, al momento de fraguar va a quedar con esa forma. Y aunque sea muy difícil, tenga muchas aristas o muchos dibujos, bueno, va a tomar exactamente la forma del molde. Esto es lo que sucede, no importa cuántas vueltas, cuántas formas tenga este molde, cuando se metió la gelatina que estaba líquida, bueno, tomó esa forma, cuajó y entonces ahora se queda con esa forma. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, dice, amóldense, no se amolden al mundo, no nos vamos a amoldar a lo que el mundo dice, más bien vamos a transformarnos. Esto habla de la metamorfosis, ser algo que en esencia conserva lo que es su personalidad, pero ahora está al servicio de Dios. Entonces dice ahí, esto es lo que vamos a estar nosotros logrando por medio de renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Con la palabra de Dios. Esta es la que hace sabio al sencillo, es la que puede mostrarnos el camino correcto, la que puede guiar nuestros pasos a través de la sabiduría de nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros preferimos vivir como cristianos para agradar a nuestro Dios porque vemos la importancia que tenemos. Dice el apóstol Pablo a Tito, allá en el capítulo 2, Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14, dice, Tito 2, del 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es lo que Dios quiere. Para esta razón, Él envió a su Hijo Jesucristo. Dice que nosotros hemos recibido la gracia de Dios. La gracia de Dios es que nosotros éramos pecadores, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, incapaces de pagar nuestra deuda. Pero Jesús viene, paga nuestra deuda, ahora nos da la oportunidad de ser justificados, y justificados por Él venimos a ser tratados como hijos, pero dice ahí, fuimos recibidos para esto. Dios quiere un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto fue lo que hizo con Israel. Israel no existía, Dios lo formó, y lo formó con su divino poder. Lo podemos ver así en Abraham, en Sara, en Isaac, en todos los patriarcas, hasta llegar a formar la familia de Israel, o Jacob en ese entonces. Después forma un pueblo numeroso, y ahora después de esto también nos permite a nosotros como iglesia ser añadidos a ese pueblo. Ahora somos nosotros el pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice, para que anuncien las buenas nuevas, para que podamos ser diferente a los demás pueblos. Dios no espera que nosotros nos confundamos entre todo el pueblo, o entre todos los demás pueblos que no lo conocen a Él. Él espera que podamos ser un pueblo que le pertenece a Él, que es celoso de buenas obras.
No importa lo que el mundo diga, no importa las corrientes que puedan venir, no importa incluso lo que el mundo religioso opine, nosotros nos guiamos de acuerdo a lo que Dios nos está mandando. Y sí, pareciera cuando el pueblo de Israel hablaba, o siendo un pueblo monoteísta, que no tenía imagen de Dios, los demás pueblos se burlaban de él. Decían, no hay Dios, en el templo no hay Dios, adoran algo que no ven. Pero el pueblo no necesitaba ver a nuestro Dios detallado en una imagen. Él podía verlo en sus obras, podía verlo en sus vidas, podía verlo en su andar, en la palabra que hablaba, en los profetas que decían, en todas las manifestaciones portentosas que recibieron. Ese es el Dios al que estamos sirviendo. Un Dios vivo, un Dios que nos pide santidad, que nos dice, yo quiero que sean celosos de buenas obras. Vamos a avanzar. Cuando tenemos conocimiento de Dios y cuando tenemos identidad, de decir, somos cristianos, sin importar el tiempo que nos haya tocado vivir, sin importar lo que los compañeros digan o opinen, sin importar las corrientes que vengan, somos cristianos, siervos de Dios que están obedeciendo su palabra. Entonces, cuando tenemos esta identidad, el resultado es que somos cristianos con convicciones. No nada más creemos, no solamente es de que, bueno, ¿cuál es tu creencia como cristiano? No es una creencia, no es lo que creemos, es lo que estamos convencidos, es la convicción que tenemos de poder estar obedeciendo a nuestro Dios sin importar las consecuencias. Nosotros sabemos lo que le ocurrió a la iglesia primitiva. En verdad es algo muy fuerte. Lo que estuvo soportando, lo que estuvo viviendo, la persecución que se desató en contra de ellos en el siglo I, en el siglo III, en el siglo II, estuvieron ellos viviendo tantas cosas. Después, cuando se corrompe toda esta situación del mundo religioso y vienen más y más persecuciones solamente por tener la palabra, esa es una situación que nosotros podemos a lo mejor hasta llorar cuando vemos lo que le ocurrió a la iglesia primitiva. Pero esto lo hacían ellos preferían morir en lugar de negar su fe. Ellos preferían estar sirviendo al Señor en lugar de estar dando marcha atrás de lo que habían decidido, porque ellos estaban seguros de que lo que estaban eligiendo, de la vida que eligieron, era la verdad, es la verdad. El apóstol Pablo escribe allá en la carta de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, vamos a leer los versículos del 35 al 39. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol no solamente estaba convencido para él, de decir, esto es lo mejor que podemos hacer. Él invitaba a Timoteo y le dice, sufre si es necesario como buen soldado de Jesucristo. Le decía a Tito, quiero que tú te apartes de este tipo de personas, no quiero que estés enredándote en las mismas cosas que ellos. Le estaba invitando a la iglesia a que pudieran portarse como debía de ser. Y ahora, en esta parte, en una forma retórica que utiliza aquí el apóstol Pablo, con esta vehemencia, podemos imaginarnos preguntando a los hermanos, ¿estamos seguros de la salvación? Y podrían decir, sí. ¿Están seguros de la esperanza del cielo? Y podrían responder, sí. Entonces ahora pregunta el apóstol Pablo, entonces ¿qué nos va a poder separar del amor de Dios? ¿Padecer hambre? ¿Estar en la persecución? ¿Andar en medio del peligro? ¿Ser atravesado por una espada? ¿Podrá esto apartarnos de esta esperanza? ¿Podrá separarnos del amor de Dios?
Y dice, estoy seguro que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La esperanza sigue firme, la esperanza ya está para nosotros. ¿Qué nos podrá separar entonces? Y él dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida tan dura, ni lo que nos puedan hacer los hombres, ni tampoco cualquier otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Él es el Señor. Él tiene control de nuestras vidas y nos va a proteger. No importa lo que el hombre planee, Él nos va a proteger. Y cuando sea su voluntad, vamos a ofrendar también nuestras vidas, porque ya lo hemos hecho durante varios años. Ahora toca un instante para morir y estar con el Señor. Esa es la seguridad. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Y podemos añadir algo más a eso. Aquí habla de tempestades como tiempos difíciles, como problemas, enfermedades, persecuciones, angustias, muerte, llanto y todas las cosas angustiosas de este mundo. Y podemos añadir una más. Vamos a permitir que el pecado nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto es lo que también nos puede separar. No solo el apartarnos por causa del peligro, de la muerte y la persecución o los problemas. También nuestro pecado. Seguir asistiendo a la iglesia, seguir aquí dentro, pero con pecado oculto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces, la pregunta es para nosotros. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ojalá que podamos responder nada, ninguna cosa creada. Un minuto de placer, porque realmente el pecado sí ofrece placer, pero ¿cuánto puede ofrecer de placer? ¿5 minutos? ¿10 minutos? Porque después de eso ya está ebrio y ya no puede sentir más el placer de estar tomando. Después de eso puede estar teniendo cualquier otro pecado que usted piense. 10 minutos. ¿Vale la pena perder nuestra salvación, apartarnos del amor de Dios por 10 minutos de placer? ¿Por 1 hora de placer? Pienso que no es buen negocio. Vamos a cantar un himno. Esta es la invitación para usted, a poder mantenernos fieles. Y también, de igual manera, el poder estar aceptando al Señor. Oye la oportunidad que Dios le da. La palabra de Dios nos enseña que usted puede hoy también tener esta seguridad, poder tener esta firmeza, poder adquirir lo que usted necesita para su salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Si usted oye la palabra, cree en el Señor, se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe y se bautiza, pues usted puede alcanzar su salvación ahora mismo. Así de que si usted quiere, solamente pase al frente y aquí le diremos lo que tiene que hacer. Vencedor al fin será.